Hola a todos y bienvenidos, amantes del drama turco y de las historias de amor que nos roban el aliento. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con las telenovelas turcas, los chismes de celebridades y, por supuesto, las parejas más queridas de la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a millones pegados a sus pantallas, una historia llena de química, rumores y, lo más importante, esperanza. Hablaremos de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno global. ¿Realmente Can Yaman enamoró a Demet? ¿Se reavivó la llama del amor? Y lo más intrigante de todo, ¿qué regalo lo cambió todo? Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y análisis profundo de esta relación que ha cautivado nuestros corazones. Pero antes de que nos adentremos en esta emocionante historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gustan las telenovelas turcas tanto como a nosotros, y si quieren estar al día con todas las novedades de sus actores favoritos, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Su química en la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, fue innegable. Desde el primer momento los espectadores sintieron una conexión especial entre Kandibit y Sanem Aydın, los personajes que interpretaban. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba amor. Y claro, la pregunta que todos se hacían era inevitable, ¿esta química se limitaba a la pantalla o había algo más entre Can y Demet? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no fue sencilla. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas y momentos especiales. Las revistas del corazón y las redes sociales ardían con fotos robadas y especulaciones. Pero ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron una postura ambigua alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Esta ambigüedad, por supuesto, no hizo más que inflamar la imaginación del público, creando un torbellino de teorías y deseos que alimentaron aún más el fenómeno Candem, un nombre cariñoso que los fans les otorgaron. Para entender mejor el impacto de Erkenci Kuş, tenemos que recordar el contexto de las telenovelas turcas a nivel global. En los últimos años estas producciones han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, gracias a sus historias apasionantes, sus paisajes impresionantes y, sobre todo, la belleza y el talento de sus actores. Erkenci Kuş no fue la excepción. La serie, con su trama sencilla pero eficaz sobre un amor que florece en el ambiente creativo de una agencia de publicidad, logró conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y gran parte de este éxito se debió a la química innegable entre Can y Demet. Pero más allá de la trama, fue la personalidad de los actores lo que realmente cautivó. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma arrollador y su sonrisa pícara, personificó al hombre ideal, aventurero y apasionado. Demet Özdemir, con su belleza natural, su simpatía contagiosa y su talento actoral, encarnó a la mujer moderna, independiente y soñadora. La combinación de estos dos elementos fue explosiva, creando una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Las escenas románticas entre Can y Demet eran puro fuego. Sus miradas intensas, sus abrazos tiernos y sus besos apasionados hacían suspirar a los espectadores de todo el mundo. Pero incluso en las escenas más cotidianas, su química era palpable. Se complementaban a la perfección, se entendían con la mirada y se divertían juntos. Y esta conexión genuina se transmitía a través de la pantalla, haciendo que los fans creyeran fervientemente en su amor. Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Can se mudó a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía en otros proyectos. La distancia, las agendas apretadas y quizás la presión mediática hicieron mella en su conexión. Muchos pensaron que el romance, si es que existió, había terminado para siempre. La despedida de la serie fue agridulce. Los fans estaban tristes porque la historia de Can y Sanem había llegado a su fin, pero al mismo tiempo esperaban que la relación entre Can y Demet continuara fuera de la pantalla. Sin embargo, la distancia física y los nuevos proyectos profesionales parecieron enfriar las cosas. Can se centró en su carrera en Italia,
mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. La prensa del corazón dejó de publicar fotos robadas y especulaciones sobre su romance. Y el fenómeno Kandem pareció desvanecerse lentamente. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, los fans de Can y Demet nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y las redes sociales se convirtieron en su principal herramienta para expresar su deseo y analizar cada movimiento de sus ídolos. Cualquier like, comentario o foto compartida era interpretada como una señal de que el amor entre Can y Demet aún estaba vivo. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y memes que celebraban su amor. Analizaban cada detalle de sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, buscando pistas que confirmaran su reconciliación. Incluso llegaron a crear teorías elaboradas sobre mensajes secretos y señales subliminales que supuestamente Can y Demet se enviaban a través de sus redes sociales. Y luego llegó ese regalo del que habla el título de este vídeo. Un regalo que, según algunos, lo cambió todo. Para entender la importancia de este regalo, tenemos que retroceder un poco y hablar de la relación entre Can y Demet fuera de la pantalla. Si bien nunca confirmaron un romance formal, sí admitieron tener una gran amistad y un cariño mutuo. Siempre se elogiaron el uno al otro, destacando su profesionalismo, su talento y su buen humor. Su relación, al menos públicamente, siempre se mantuvo en el terreno de la amistad y el respeto mutuo. Sin embargo, para los fans, esto no era suficiente. Ellos querían creer que detrás de esa amistad se escondía un amor profundo e incondicional. Este regalo no fue un objeto material, no fue un ramo de flores ni un collar de diamantes. Fue algo mucho más significativo, fue un gesto público de apoyo y admiración mutua. En una entrevista, Can Yaman fue preguntado sobre Demet Özdemir y su trabajo en una nueva serie. Su respuesta fue contundente, elogió la actuación de Demet, destacó su talento y expresó su admiración por su trayectoria profesional. Y lo más importante, lo hizo con una sinceridad y un cariño que no pasaron desapercibidos. La prensa turca se hizo eco de sus palabras, destacando la calidez y el respeto que Can mostraba hacia Demet. Para los fans, este gesto fue una señal inequívoca de que Can seguía sintiendo algo por Demet. Poco tiempo después, Demet Özdemir respondió a los elogios de Can Yaman. En una entrevista similar, Demet agradeció las palabras de Can y le devolvió los cumplidos. Destacó su talento, su carisma y su dedicación al trabajo. Y al igual que Can, lo hizo con una sinceridad y un cariño que conmovieron a sus fans. La respuesta de Demet fue igual de celebrada por los fans. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de que ella también seguía sintiendo algo por Can. La prensa del corazón volvió a encenderse, especulando sobre una posible reconciliación. Este intercambio de elogios públicos fue interpretado por muchos como una señal de que la llama del amor, o al menos de la amistad, entre Can y Demet seguía viva. Algunos incluso llegaron a pensar que estos gestos eran una forma sutil de anunciar una reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza para la pareja. El hashtag #Candem volverá estrella volvió a ser tendencia mundial en Twitter, demostrando el poder y la pasión de los fans de la pareja. Pero, ¿realmente se reavivó el amor entre Can y Demet? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ambos han mantenido una postura discreta sobre su relación personal, evitando hacer declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, es innegable que su conexión sigue siendo fuerte y que el cariño mutuo es evidente. En diversas ocasiones han expresado su admiración y respeto mutuo, tanto en entrevistas como en redes sociales. Pero más allá de estas declaraciones públicas, la naturaleza de su relación sigue siendo un misterio. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado e interpretado hasta el más mínimo detalle. Y en el caso de Can y Demet, la presión mediática es aún mayor debido a la enorme popularidad que alcanzaron con Erkencikus. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de privacidad. Las celebridades tienen que lidiar constantemente con la atención de los medios y la curiosidad del público, lo que puede ser muy estresante y agotador. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar de su vida personal. Quizás prefieren mantener su relación en privado, lejos de los focos y de las especulaciones. O quizás simplemente son amigos y compañeros de trabajo que se admiran y se respetan mutuamente.
La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucede entre ellos. Sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y pasión en todo el mundo. Su química en la pantalla fue innegable, su conexión era de ella es evidente y su historia, aunque llena de incertidumbre, sigue siendo una fuente de esperanza para muchos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que a veces la realidad puede superar la ficción. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es un tema que siempre nos fascinará. Ya sea el amor romántico o el amor platónico, el amor entre amigos o el amor entre compañeros de trabajo, el amor es una fuerza poderosa que nos inspira, nos motiva y nos hace soñar. Y la historia de Can y Demet, con todos sus matices y complejidades, es una prueba de ello. El amor es un sentimiento universal que todos buscamos y anhelamos. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces la realidad puede ser tan emocionante y apasionante como la ficción. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado su química en la pantalla, los rumores de romance en la distancia, el regalo que lo cambió todo y la incertidumbre que rodea su futuro. Hemos desentrañado las complejidades de su relación, analizando los hechos y las especulaciones con el objetivo de ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en la información disponible y en las especulaciones de los fans. La verdad sobre la relación entre Can y Demet solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia es fascinante y que seguirá dando que hablar. La historia de Can y Demet es un ejemplo perfecto de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sin ustedes nuestro canal no sería lo que es hoy. Ahora me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Queremos saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por formar parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor. Y recuerden, sigan soñando con sus telenovelas turcas favoritas. Adiós.